Unidos. Le damos una cordial bienvenida, doctor. Hola. ¿Sí puedo cambiarle? A ver si se puede. Muchas gracias. Sí, parece que sí. Bueno, muchas gracias. Me puso como muy contento el robot. Y vengo a hablarles de cosas bien tristes, ¿no? Bueno, mi nombre es Aurelio, yo soy psicólogo forense y trabajo hola, ¿qué tal? Trabajo también en el área de perfilación criminal con el doctor Brent. La intención de esta pequeña ponencia es platicar de manera muy general el trabajo que estamos realizando, tratando de conjuntar el análisis de la evidencia conductual con la psicología forense con perspectiva de derechos humanos. En Latinoamérica, como ustedes saben, ha habido ciertos desarrollos de psicología forense. En general los dos somos científicos forenses y ambos trabajamos en casos muy similares. Por ejemplo, yo mucho tiempo he trabajado en los casos de tortura, utilizando el protocolo de Estambul, he trabajado violencia sexual y últimamente hemos trabajado mucho el tema de feminicidio, hablando específicamente, por ejemplo, de revisión de casos que tardaron como mucho tiempo en reabrirse a la hora de que se investigó sin perspectiva de género y luego regresamos nosotros como a hacer una revisión de ello. Entonces hemos estado desarrollando una serie de trabajos interdisciplinares entre la criminología forense y la psicología forense. Veamos más adelante, por favor. Como que mi botoncito, ahí está. Más adelante, por favor. En México tenemos algunos problemas con el tema de la procuración de justicia, con la aplicación en particular de los derechos humanos. Les digo que yo he trabajado mucho tiempo con el tema de la tortura y es una deuda pendiente que tenemos en México. Hemos hecho muchísimas evaluaciones utilizando el protocolo de Estambul, pero ha habido muy pocas sentencias a criminales por tortura, hablando específicamente obviamente de operadores del sistema, estamos hablando evidentemente de policías, militares, etcétera, etcétera, que ejercen este tipo de violencia con los ciudadanos. Y uno de los grandes cambios que ha habido últimamente, a partir de un par de casos importantes, el caso Campo Algodonero, que fue un acto de negligencia sistematizada en el norte del país con respecto a la investigación criminal de desapariciones y asesinatos de mujeres, una sentencia de la Corte Interamericana, y luego un caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso Mariana Lima, en donde forza a los ministerios públicos de todo el país a investigar utilizando el protocolo de Naciones Unidas de investigación de feminicidio. Y entonces esto obviamente forza a muchísimos peritos, en este caso científicos, a que empiecen a adoptar una serie de procedimientos y lógicas para entender el problema. El tema es que tenemos dimensiones estructurales del asunto, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, acá en Colombia tienen el tema de feminicidio, igual que nosotros. En Guatemala tienen femicidio, en Panamá tienen femicidio también. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay obviamente muchas discusiones políticas al respecto, pero una muy interesante es que un femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género y el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género en un contexto de impunidad. Y entonces esto obliga a las y los investigadores a empezar a entender otros elementos asociados a la relación del agresor con la víctima que tengan que ver con cuestiones más bien ecológicas. ¿Y a qué me refiero con cuestiones ecológicas? Pues a cuestiones, por ejemplo, atenciones, por ejemplo, de emergencia que haya tenido la víctima anteriormente, a cuestiones culturales, a elementos relacionales, etcétera, etcétera. Entonces, pongo como ejemplo el feminicidio porque este ha sido un cambio, yo creo que lento, pero seguro de paradigma a la hora de empezar a hablar de las violencias, a la hora de presentar investigaciones forenses. Vamos más adelante, por favor. En México hemos entrado, como ustedes saben, al sistema acusatorio recientemente. Entonces apenas estamos adoptando ciertas prácticas asociadas precisamente a la presentación de peritajes. Seguimos en el sistema anterior, en general. ¿Cuál era la lógica del sistema anterior? La departamentalización de los periciales, es decir, cada quien hace su trabajo sin enterarse mucho de lo que están haciendo los demás. Y entonces a lo mejor el Ministerio Público lo que hace es juntar todas estas periciales y presentarlas y hacer una historia para poderlas presentar al juzgado. Esto obviamente es complicado porque evidentemente la investigación es interdisciplinar y como nosotros queremos empezar a dirigirnos transdisciplinar y les voy a mostrar cómo. Pero bueno, la formación sigue siendo muy similar, el cambio ha sido lento, sobre todo lo que nos ha costado mucho trabajo es la aplicación de protocolos.
muchas regiones, distritos o estados en México apenas los están adoptando y ya que los tienen, muy pocos los están siguiendo. Esto es otro problema del contexto. Vamos más adelante, por favor. Y evidentemente un problema importante, lo estábamos discutiendo hace ratito en la mesa, ¿no? A mí cuando yo estudié ciencias forenses, algo que escuchaba mucho era el tema de la neutralidad. Decíamos, es que nosotros a la hora de investigar no vemos género, ¿no? No vemos identidad étnica, no vemos edad, o sea, como que somos científicos neutros. Y este es un discurso que al principio cuando uno está estudiando pues le suena lógico. Porque dice, bueno, uno científico no lo ve la neutralidad. Pero si uno es científico de este siglo o del siglo pasado, evidentemente vas a decir, no, pues uno tiene unos sesgos muy importantes y vivimos en territorios en donde precisamente tenemos estos problemas. Y nosotros como investigadores e investigadoras, pues obviamente no escapamos a ello. Y entonces vivimos en una región en particular en donde el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, los problemas que tenemos o las dificultades para reconocer los asuntos de salud mental o discapacidad psicosocial, obviamente todo el tema de clase social, colonialismo, pues son parte de la violencia que estamos todos los días observando. Entonces evidentemente se tiene que empezar a integrar o tenemos que formar investigadores que piensen de esta forma y que tengan este tipo de entendimientos. Le damos más adelante, por favor. Para atrás, perdón. Este es el esquema en general que se utiliza como los niveles de análisis, que ahorita se los voy a mostrar, para la investigación criminal y forense con perspectiva de derechos humanos. El nombre de derechos humanos surge, o la perspectiva, surge como una diferenciación a lo mejor de otro tipo de perspectivas que, digamos, el contexto de comparación son como muy puntuales. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, al contexto de psicología clínica o al contexto criminológico. Cuando hablamos de derechos humanos supone esto. Un investigador forense, un científico, tiene que atender a problemas, por ejemplo, interseccionales. ¿A qué me refiero con interseccional? Ahorita se lo voy a platicar un poco más. Cuando estamos atendiendo a una mujer, por ejemplo, de una comunidad indígena, hay una serie de condiciones incluso históricas a las que se asocia la violencia que nosotros estamos observando. Si ignoramos esa violencia o pensamos que no es relevante, nos vamos a perder de cómo encontrar evidencia o formas de visibilizar violencias distintas. Esto obviamente viene de las formas de investigación de la Corte Interamericana y de la presentación de los peritajes psicosociales. Y entonces no solamente, y esto hemos batallado por ejemplo mucho con médicos forenses, en general, déjenles platico un problema muy técnico que no tiene mucho que ver con esto, pero creo que es relevante. Autopsias médico-legales que se hacen sin contexto de la víctima. Es decir, se llega a una resolución de decir, bueno, pues ha sucedido esto, ha sucedido el otro, en concreto casos de suicidio, que es como lo más común que nosotros estamos viendo. Una investigación que se cierra un día después, 2 días después, o causas, por ejemplo, de muertes accidentales o aparentemente, ¿no? O casos que ya tienen mucho tiempo y entonces ya no se sigue investigando. Y entonces en general lo que hace falta es contexto, es lo que les quiero decir. Y el contexto está lleno de muchos niveles de análisis. Hay contextos que tienen que ver con información básica de la víctima, cuestiones económicas, cuestiones médicas, pero también hay contextos socioculturales alrededor de ella. Y este otro discurso es el que se ha ido empujando a partir de la agenda, pues obviamente de los derechos humanos. En mi país la Suprema Corte de Justicia publicó una serie de protocolos, la presidencia de la Suprema Corte, sobre guías para los operadores del sistema para atender casos en donde, por ejemplo, participen niños, niñas y adolescentes y los procedimientos y los derechos asociados a esta población. O, por ejemplo, guías asociadas, por ejemplo, a poblaciones y comunidades indígenas y todos los procedimientos básicos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y entonces, finalmente estos 3 niveles suponen que un forense tiene que atender a ello. Muy rápido los explico. El nivel técnico-logístico pues supone la adopción de protocolos internacionales, procedimientos, saber hacer las cosas. Yo soy psicólogo y por ejemplo un problema que tenemos comúnmente en psicología forense es la sobreutilización de psicometría, test psicométricos con personas para los cuales no están diseñados los test. Doy un ejemplo. Víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, violencia de género. Se aplican estos test psicométricos que no necesariamente están pensados para entender las condiciones psicosociales de las víctimas y de pronto o pasa que no hay resultados clínicos porque las víctimas se han adaptado, porque han naturalizado la violencia,
porque ha pasado mucho tiempo o simplemente porque la herramienta no está diseñada para eso, está diseñada para otro contexto, el contexto clínico. Pero se siguen aplicando porque hay como una presión, una presión implícita de los operadores del sistema que dicen, no, es que para que sea científico se requieren test, ¿no? Entre más test, más científico. Pero evidentemente esta es una discusión mucho más amplia que tiene que ver con el siguiente nivel, el nivel metodológico. Lo que nosotros estamos haciendo en muchos sentidos, y bueno, ya escucharán al doctor y estará en el panel y les hablará seguramente él de ello, son cuestiones metodológicas. Hay como dos grandes vertientes metodológicas que son las que se están utilizando a la hora de comprender un fenómeno, que es el enfoque ideográfico, que supone la comprensión fenomenológica de lo que se está viendo, sin necesariamente compararlo. Por ejemplo, no vamos a hacer tipologías de inmediato a la hora de investigar un crimen, ¿no? Este crimen se parece a esto, entonces por eso las causas de esto son iguales a lo que conocemos. Que eso sería el otro enfoque, que sería el nomotético. El enfoque nomotético es el que nos da la estadística criminal, el que nos da, por ejemplo, ciertas tipologías de víctimas, que nos establece, por ejemplo, datos para poder hacer políticas públicas. El tema es que cuando vamos a un juicio estamos investigando un caso en particular que tiene condiciones particulares, que están determinadas por estas variables que hemos estado hablando. Entonces la metodología, la forma de abordar, la forma de interpretar los datos es lo que, digamos, es donde nos encontramos con la perfilación criminal ideográfica que desarrolla el doctor Bren, que es el análisis de la evidencia conductual, y esta psicología forense. En concreto, primer paso, seguir los procedimientos adecuados, buenas prácticas pues, ¿no? Y esto ha costado trabajo, en ese momento estamos todavía nos encontramos en ese momento en donde todavía estamos impulsando formas adecuadas de hacer entrevistas, formas adecuadas, por ejemplo, de utilizar intérpretes para personas que a lo mejor su primer idioma no es el español, o por ejemplo, formas para registrar de manera adecuada las entrevistas con niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. El segundo es un nivel metodológico, es el nivel de qué consideramos ciencia, cómo lo presentamos, cuál es el rol de un científico en un juicio, y ahorita hablaremos un poco más de eso. Y el tercer nivel es el nivel crítico metaanalítico, que supone que seguir un procedimiento, interpretarlo de acuerdo a la metodología no es suficiente. Se tiene que estar reflexionando constantemente cuál es nuestro papel dentro de los sistemas de justicia. En mi país es muy claro que los sistemas de justicia han estado fallando de manera sistematizada. Y eso tiene que ver con muchísimos problemas estructurales. Si nosotros participamos de manera neutra, haciendo solamente lo que me toca, no voy a ser consciente de problemas mucho más severos que se encuentran ahí. Y entonces de ahí es que, por ejemplo, en este último nivel se reflexionan, por ejemplo, cuestiones como la perspectiva de género o la perspectiva interseccional, ¿no? El tema asociado precisamente a los estudios de poder. Mucha de la discusión que ha hecho, por ejemplo, la psicología social crítica con respecto al uso de psicoterapia para la reparación de daño, por ejemplo, que ese es un ejemplo. En concreto, que utilizamos la psicología clínica para reparar el daño y no se están dando las condiciones para una reparación integral a las víctimas, que ya, por ejemplo, en Colombia ha habido desarrollos muy, muy importantes con respecto al acompañamiento psicosocial. Vamos más adelante, por favor. El desarrollo en particular en la psicología es la psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que supone esta agenda metodológica de utilización de estos elementos. Algunos ejemplos clásicos de esto pues es obviamente que la evaluación es una evaluación que tiene un carácter cualitativo, que es una evaluación que reflexiona el daño no desde la clínica de inmediato, sino que toma el dato clínico que pudieran tener las víctimas como un elemento para hacer interpretaciones más bien cualitativas que incluyan el contexto. Por ejemplo, podríamos decir que una persona tiene visión de túnel, ¿no? Un psicólogo ponía alguna vez que una víctima tenía visión de túnel, ¿no? Que porque no veía salida a su problema y no tomaba alternativas. Pero a lo mejor si lo reflexionamos de otra manera, dependiendo del contexto donde se encuentre la persona, pues no es que tenga visión de túnel, no es que no vea otras alternativas, es que hay gente que no tiene otras alternativas, es que viven en un túnel. Y entonces nosotros lo que estamos convirtiendo es clínico un problema que tiene que ver con el contexto. Y si estamos haciendo eso a la hora de reparar el daño o a la hora de establecer políticas públicas, seguimos como poniendo debajo de la mesa algunos elementos que son muy importantes ponerlos en los peritajes. En concreto, hablar diferente de los daños que sufren las víctimas. Vamos más adelante, por favor. Y el análisis de la evidencia conductual, que tiene que ver con todo el desarrollo de la perfilación criminal ideográfica que hace el doctor Brent con respecto a procedimientos
y formas de interpretar la evidencia científica de análisis de la escena del crimen, la importancia de la victimología forense, el tema de la reconstrucción criminal, que tiene que ver con los hechos, que tiene que ver con las condiciones específicas, la recolección, los procedimientos para recoger información e interpretarla. Vamos más adelante. La interseccionalidad, que yo lo hablaba, es un elemento importante de esta perspectiva, que supone discutir estas formas clásicas de investigar con otros discursos que suelen estar en la marginalidad cuando hablamos precisamente de este tipo de formas de procuración de justicia, ¿no? Que estamos hablando del indigenismo, que estamos hablando de la perspectiva de género, que ya se están incorporando evidentemente gracias a estas leyes, por ejemplo acá en Colombia, pues en el 2015, ¿no? Vamos más adelante, por favor. Algunos elementos finales que nosotros creemos que es muy importante para incorporar esta visión a la hora de hacer investigación criminal y forense es la independencia de la investigación científica de la litigación. Son dos cosas diferentes, ¿no? Algo que sucede en mi país es que los ministerios públicos o los fiscales deciden cómo se va a investigar. Y entonces dicen, esto vamos a investigarlo, por ejemplo, como feminicidio. Y entonces se impone una serie de objetivos a los científicos y lo siguen. Pero es al revés. Los científicos tienen que seguir estándares internacionales. Y luego esta información, ya que se ha recopilado, a él, el Ministerio Público decidirá si esto le sirve para el litigio o no. No se puede cooptar la investigación científica forense a objetivos que se decidan desde antes. La hipótesis va después de la observación, no al revés. Y este ha sido un problema como muy importante, ¿no? Por ejemplo, tratar de poner en las leyes técnicas científicas tampoco es muy buena idea, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un tipo de entrevista específica en violencia sexual y le vamos a poner esa como la buena, ¿no? Como la que se debe usar. Bueno, pues deja que pase unos años y nos vamos a dar cuenta que requerimos otra o que no es la adecuada o cuando la probemos será distinto. En concreto, debe de haber una relación bastante sana y democrática y horizontal entre el conocimiento científico y el proceso de litigio. En mi país, por ejemplo, dependen uno del otro y esto ha sido un problema. En Estados Unidos, cuando es un problema muy similar, se imponen una visión sobre las otras. Le damos más adelante. Finalmente, la idea precisamente es esto: generar científicos y científicas forenses que comprendan, no que describan, que comprendan y que analicen los fenómenos de la violencia desde otras perspectivas que son las tradicionales, que no son cuestiones técnicas, pues. No estamos haciendo cuestiones técnicas, estamos tratando de comprender elementos que son muy complejos. Que nuestro rol es de educadores. Un científico va y participa en los juicios como un educador, desde una disciplina o disciplinas que se articulan para ir a presentar un conocimiento científico, obviamente bajo las reglas de quienes están haciendo el litigio, pues, ¿no? Lo que se puede o no se puede decir. Pero nuestro elemento no es eso, nuestro elemento no es ir a defender, sino más bien es ir a presentar, a educar, para que este conocimiento se utilice de la manera que se tenga que utilizar por los operadores del sistema. Necesitamos que la ciencia sea transparente, los protocolos precisamente por eso son públicos, para que entonces todos podamos establecer si estos estándares que se están siguiendo son los adecuados o no. Y finalmente lo que estamos tratando de lograr es la transdisciplina entre la psicología forense y la perfilación criminal. ¿Y a qué me refiero con esto de manera muy sintética? Bueno, lo que hemos hecho es investigación. Van psicólogas forenses y van criminólogas forenses. Las criminólogas forenses son las encargadas de establecer estos procedimientos de investigación que tienen que ver con los hechos, con las reconstrucciones criminales, con la escena del crimen, y las psicólogas forenses no tanto es como ver el interior, la cabeza de la gente, ¿no? Sino ver los elementos contextuales en los que se encuentran, para que se puedan hacer interpretación entre las dos. Esto basado, por ejemplo, en el modelo ecológico que presenta Naciones Unidas en sus diferentes informes sobre la violencia. Finalmente, pues, la investigación criminal no es tanto estar pues dentro de la cabeza de estos agresores, ni en la cabeza de las víctimas, sino más bien poder establecer formas distintas de pintar rayas que nos permitan varias cosas. Unas de ellas tener mejor evidencia, otra de ellas hacer visible otro tipo de violencias y sobre todo, y lo más importante, establecer más y mejores formas de reparar el daño a las víctimas. Y me quedan 48 segundos. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, ¿verdad? ¿Hay momento de preguntas? No, porque tengo muy poquito tiempo, ¿verdad? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Tenemos 30 segundos. Estaría bueno. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y su atención y pues para respetar los tiempos y que podamos seguir, les agradezco. Muchas gracias.
Entrega de reconocimiento al señor Mayor Aurelio Israel Coronado. Hace la entrega del reconocimiento el señor Capitán Giovanni Álvarez, jefe de posgrados ESPOL.